Bueno, ahí está. Dios le bendiga, amada iglesia. Digo, bueno, ahí está porque ya intenté 4 veces grabar la predicación. Buenos días, amada iglesia de calle Cusco. Dios me le bendiga. Qué hermoso poder estar después de tanto tiempo, ¿no? Con ustedes nuevamente. Cuando Ale me invitó y me desafió a compartir con ustedes a cómo Cristo cambió mi vida, fue maravilloso, empezó a latir mi corazón y empecé a dar gracias a Dios. Bueno, Mauro Nemi, como le dije, es mi nombre, hoy sirviendo en nuestra iglesia local aquí en Pergamino, por la gracia de Dios, con mi esposa, con mis 3 hijos, Denise, Tiago Fauto, mi esposa Ceci, ustedes ya la conocen. Desde el mes de septiembre pudimos llegar después de estar un año en Salta, un año en Chile. Hoy estamos acá en nuestra iglesia local donde salimos hace 13 años y por la misericordia y la gracia del Señor hemos podido llegar nuevamente a aportar un granito más de arena, sirviendo en las distintas áreas, pero en la principal soy el anciano de la iglesia, lugar que realmente uno no merece, pero Dios es tan bueno, ¿no? Que nos ha llamado a servirle en tiempo completo. Tenemos muchos ministerios maravillosos, les cuento. Bueno, Ale, Dieguito están al tanto siempre. Hemos comenzado muy de abajo en la congregación y hoy podemos dar gracias a Dios porque si trazamos una línea hacia nuestro pasado, hace 7 meses atrás, es evidente que todo lo que pasó fue obra de la mano de Jehová. Y eso es maravilloso cuando uno no puede explicar las cosas que sucedieron, ¿no? Pero también uno a veces no puede explicar lo que sucede en nuestra vida. Esos son los milagros que Dios hace en todo momento, en tu vida y en mi vida. Cuando Ale me dijo de compartir cómo Cristo cambió mi vida, y yo dije, wow, qué maravilloso, ¿no? Y a mí se me vino Hechos capítulo 9, la conversión de Saulo. ¿Por qué? ¿Porque soy igual a Saulo? No, pero me fascina, me identifico y creo que si Dios dejó establecido en su palabra para que nosotros, después de tantos y tantos cientos de años, podamos tener esta palabra fiel en nuestras manos, es porque realmente quería que sepamos y que tengamos un modelo de lo que significa encontrarse con Jesús de una manera genuina, de una manera verídica. Entonces, cuando uno se encuentra con Jesús, realmente no hay plan B. No somos de esos que siempre tenemos la maleta armada porque no sabemos, bueno, hoy estamos acá, mañana estamos en esta iglesia, mañana estamos con el Señor, mañana no estamos con el Señor. Siempre uno deja las maletas armadas porque tiene un plan B. No, uno cuando se encuentra con Jesús desarma las maletas y dice, acá me quedo y empiezo a ser guiado, Señor, por tu palabra. Uno empieza a enamorarse de Jesús y deja que Jesús sea el comandante de nuestra barca, ¿no? En esta maravillosa carrera que tenemos hacia arriba, hacia lo que está adelante. Entonces, si me acompañan a Hechos capítulo 9, dice la conversión de Saulo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en el camino, los trajese presos a Jerusalén. Yo le voy a pedir que en estos pocos minutos que vamos a estar juntos, usted catapulte su imagen, cierre sus ojos y se meta en esta historia. Porque si usted puede comprender algunos aspectos de la conversión de Saulo y lo puede bajar a su corazón y lo pone por obra, yo le puedo asegurar que su vida va a cambiar. Y si su vida cambia, todo cambia. Todo cambia. Entonces,
váyase metiendo en la historia, ¿sí? Agarre una cámara filmadora en su mente y empiece a ver cómo fueron esos días. Ahí Pablo respirando acechanzas de muerte, dice, contra los discípulos. Verso número 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz. Primero le rodeó un resplandor, luego oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y él dijo, verso 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y dice la palabra de Dios en el verso 9, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Qué tremendo siervo utilizó el Señor. Y él le respondió, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, presten atención, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo nuevamente, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te presentó en el camino en donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué maravillosa obra le encargó el Señor Jesús a este siervo Ananías. Y al momento, dice el verso 18, y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, Saulo de Tarso, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, enloquecidos, y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, Dios Padre, bendice este tiempo, Señor, bendice este tiempo, Padre. Hasta aquí, Señor, oramos agradecidos, Señor, porque tú nos permites juntarnos, porque tú permites que tu iglesia sea edificada, Padre. Señor Jesús, clamamos, Señor, para que seas tú y no yo, que tú pongas las palabras en mis labios, Señor. En tu nombre oramos, amén, amén y amén. Qué maravillosa historia nos deja el Señor, qué maravilloso relato nos deja explayado el Señor para que usted y yo podamos ver realmente
lo que significa encontrarse con Jesús, lo que significa aquel día. Por eso yo le quiero animar en esta mañana que usted trace una línea hacia su pasado. Yo no sé quién está detrás de esta pantalla, pero yo le pido, no sé si usted tiene 1 año, 2 años, 3 años, un mes de creyente o 20 años, pero que usted piense aquel día cuando usted recibió a Jesús, cuando el Señor Jesús se le apareció a usted, porque es evidente, dice la palabra, Él nos amó primero, Él vino a buscar esa oveja que estaba perdida. Yo realmente les dije que me identifico muchísimo con este pasaje. Dice, Saulo aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Estamos hablando, mírenme este gesto. Respirar muerte, una persona mala, una persona agresiva, una persona realmente de temer. ¿Cuánto más quizás éramos nosotros? Quizás no matábamos a nadie, quizás no en esa índole, pero ¿sabes qué? Cada uno estaba envuelto en nuestros delitos y pecados. Usted en el suyo, yo en el mío. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo desde muy pequeño comencé a tomar decisiones realmente malas, amistades malas, decisiones malas, iba todo de la mano. A los muy pocos años, 10 años quizás, comencé a probar un primer cigarrillo. Y a veces cuando yo voy por la calle y veo a personas o a un niño que está fumando, paro y me detengo y le digo, hijo, no sabes en la que te estás metiendo. No tenés idea dónde podés llegar a terminar si seguís tomando estas malas decisiones. Entonces, cada uno era un Saulo de Tarso. Cada uno estaba envuelto en su pecado, en tinieblas. Porque cuando uno no está en luz, está en tinieblas. Y hoy tinieblas, quizá en Mauro eran las sustancias. Pero yo quiero que usted le ponga nombre y apellido a su ramera, a sus tinieblas. Las tinieblas pueden ser el celular, las tinieblas pueden ser la fornicación. Las tinieblas no necesariamente habla de un lugar oscuro. Tinieblas puede ser tu pieza, tu baño, los ojos. ¿Qué es lo que estás viendo? Esos ojitos vagabundos, tus pies, los lugares donde estás concurriendo, pueden ser tinieblas. Tu corazón, tus pensamientos, tu lengua. En fin, hermano, cada uno era un Saulo de Tarso. Entonces dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. Primero le rodeó un resplandor. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermano, si usted no está con Jesús, es enemigo de Jesús. Si usted no cree en Jesús, usted es un incrédulo. Por lo tanto, es un enemigo de la cruz. Es un enemigo de la cruz. Entonces, la Biblia dice que Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Yo recuerdo aquel día que Jesús llegó a mi vida y realmente me emociono. Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios y yo era uno de ellos. Comencé con un pequeño cigarrillo quizás, luego seguí con alcohol y diferentes sustancias, hasta que a la adolescencia llegó la cocaína a mi vida después de haber pasado por tantas sustancias, diferentes sustancias en mi vida. Realmente se me complicó, empezó como un juego. Hoy tengo mi mucosa nasal rota, no es que estoy resfriado y hago así, no es ningún tic nervioso, sino es que se me agujereó la mucosa nasal y eso no tiene solución, no te lo cura un médico. Se me quebró el tabique, perdí todos mis dientes, ninguno son míos, son todas prótesis. Tengo un paladar de cromo, de plástico. Realmente perdí todos mis huesos de mi maxilar superior, un corazón agrandado como un hombre de 80 años, mis pulmones destruidos, porque empecé por un cigarrillo y terminé fumando 3, 4, hasta 5 cajas de cigarrillos por día. Tremendo, según cómo estaba el día era la cantidad que fumaba, según las sustancias que consumía. Y realmente, hermanos, terminé siendo un esclavo.
En Mauro ponele que su ramera, su pecado era las sustancias. Cada uno sabe el nombre y apellido de su pecado, eso que lo ata en el cuello y lo tira para atrás y no lo deja avanzar. Yo recuerdo que no buscaba a Dios, no quería saber nada con Dios. Pero un día, después que me sentí morir, no solamente perdí la salud, sino también perdí la libertad y caí preso durante varios tiempos. Pero cuando salí, realmente vieron las películas que una persona sale, está el preso, pega un saltito y está contento. Bueno, no pasó conmigo eso. Porque realmente seguía estando preso, esclavo de las sustancias. Mi vida ya no tenía sentido. Había perdido a mis familiares, había perdido todo. O sea, si bien no le puse una pistola en la cabeza a mi madre y le gatillé en la cabeza, la estaba matando en vida, mi madre, mi hermana. Perdí la credibilidad, mi sí no era un sí, mi no era un no. Destruí todo lo que a mi paso se me venía, todas las oportunidades que esta vida me daba. Perdí mis amigos que eran correctos, me empecé a juntar con caídos. Y siempre yo le digo a los jóvenes, no te juntes con caídos, juntate con personas como nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, estamos de pie, estamos tomados de la mano de Jesús. Entonces, porque cuando tú estés débil y quieras caer, o tu corazón o tu carne quiera hacer lo malo, porque como yo siempre digo, a la iglesia vienen personas que van a venir llenas de dudas, otras llenas de dificultades, otras llenas de problemas, otras con deseos contrarios al Evangelio, van a querer ir a hacer lo malo, y es ahí cuando tenemos que estar para abrazarlos. Cuando vengan esos momentos difíciles a tu vida, cuando esas tormentas realmente azoten tu mente, porque primero esas tormentas se van a desatar en la mente. Uno se levanta en la mañana queriendo cometer el delito del pecado. Entonces luego lo baja al corazón y luego lo pone por obra. Por eso siempre les digo, cuando empieza acá, ahí llámame. Sé un valiente, no me llames cuando lo bajaste al corazón. Porque cuando lo bajaste al corazón lo pusiste por obra. No vas a llamar a nadie. Vas a ir con la idea fija, como Proverbios capítulo 7, que habla de la mujer ramera, ese joven simple, falto de entendimiento, dice que iba rumbo a la casa de la mujer ramera, con el pensamiento fijo en la mente. ¿Y por qué dice joven simple, falto de entendimiento? Porque no escuchó los primeros versículos. No escuchó los primeros versículos donde dice, hijo mío, guarda mis mandamientos y vivirás. Proverbios capítulo 7, mirá lo que le dice. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en las tablas de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y del extraño que ablanda sus palabras. Joven simple, falto de entendimiento, porque no consideró los primeros versículos. Por eso, porque iba con la idea fija rumbo a la casa de la mujer ramera para satisfacer sus deseos carnales más profundos. Entonces, hermanos, yo recuerdo ese día donde no quería buscar a Dios, Cristo me buscó a mí, y como dice Lucas capítulo 5, versículo 15, creo que es, Lucas, a ver si es ahí, 15, acá está. 15, versículo 1, capítulo 15, versículo 1, dice la parábola de la oveja perdida, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, pero dice que cuando él va en busca de esa oveja que se le había perdido, dice el versículo 5, 15:5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Y así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Acuérdese aquel día, cuando Jesús lo tomó sobre sus hombros, ¿qué dice? ¿Enojado? No, gozoso, dice. Y yo no predico que Jesús, vieron que hay una corriente hoy que dice, no, Jesús te ama tal cual sos, no importa lo que tú seas, porque todos se ponen debajo de un manto de piedad y dicen, bueno, nosotros somos así, Cristo nos amó tal cual somos. No, Cristo nos ama a pesar de lo que somos, porque Cristo quiere que estemos en una renovación constante del entendimiento, del corazón, de nuestra vida, hasta el día que Él venga y seamos perfectos, pero Él quiere que estemos en una transformación constante. Usted no puede dejar de crecer. Por eso, qué maravilloso aquel día, donde Cristo lo tomó, me tomó, lo tomó usted sobre sus hombros gozosos y nos trajo a casa. Y a mí me impacta porque con Saulo pasó lo mismo. Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Le dice, bueno, ve, le dice a él temblando, temeroso, le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Recuerdan aquel día? Donde usted llegó a Jesús, donde yo llegué a Jesús y era toda gente nueva, iba a la iglesia y recuerdo que estaba el pastor gateando con los nenitos. Yo decía, este tipo está loco, ¿qué le pasa? Yo no veía la hora de irme para ir a consumir sustancias. Pero quiere que le diga algo. Ese hombre me hizo que yo me enamore de Jesús y a los pocos meses el que estaba gateando con los niños era yo. Era un loco más, porque lo nuestro, el Evangelio, es locura para el mundo. Hace 13 años me tomé de la mano de Jesús y Jesús comenzó un renovamiento en mi mente, una transformación maravillosa, y hoy seguramente tengo más errores que usted. Seguro. Pero estoy seguro que ya no soy el que antes fui. Sé que no soy lo que Cristo quiere que yo sea. Sé que todavía no soy lo que debería ser. Sé que Cristo está trabajando cada día en mi vida. Pero sí tengo la certeza y estoy persuadido de que ya no soy el que antes fui, porque ahora Cristo habita en mí. Y dice Pablo, en un pasaje tan maravilloso, donde Él está delante de la cruz y luego se sube a la cruz y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora dice, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Wow! Es tremendo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces estoy seguro que ya no soy el que antes fui. Recuerden la palabra de Dios. Y dice Hechos capítulo 9, en el versículo 10, dice, y había entonces en Damasco un discípulo, un seguidor de Jesús, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, Señor, ¿envía otro? No, dijo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que tú vayas? Y dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y buscas en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Anote eso. Y recuerde su vida. La conversión genuina de un creyente. Dice que se encontró con Jesús, Jesús lo cargó en sus hombros gozoso, lo trajo a casa y va un discípulo y le dice, ve y busca a Mauro, porque aquí él ora. ¿Se acuerda cuando usted empezó con sus primeras oraciones? A orar en los alimentos, a orar cuando se levantaba, a orar cuando se acostaba. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso. Y dice que Saulo, el Señor, quien es omnipresente, el que está en todo lugar, omnisciente, el que todo lo sabe, inmutable los atributos de Dios porque no cambia, no tiene mudanza, ese Dios omnipotente que tiene poder para transformar tu vida y la mía, le dice, Ananías, ve, porque aquí lo ora. Y dice que Ananías, yo me lo imagino, ¿no? No lo dice la palabra, pero me lo imagino. Que habrá dicho, mira Señor,
¿Vos viste, escuchaste que este Saulo mata a los que te siguen, a los que pronuncian tu nombre, mata a los cristianos? Usted imagínese que en la puerta en frente de su casa hay un tipo que cuando le van a golpear los evangélicos, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, la religión que sea, le van a golpear la puerta para entregarle un folleto, el tipo abre la puerta y le pega un escopetazo en el pecho a cualquier religioso. Y el pastor, ahí viene Alejandro, viene Ale, viene Dieguito y te dice, bueno, Mauro, andá ahí enfrente a este hombre Pablo y entregale un folleto. Yo voy a decir, Diego, andá vos. Ni loco, ese tipo te mata. ¿No escuchaste que ya tiene como 10 homicidios? Y entonces yo me imagino el temor reverente de Ananías y es lógico, ¿no? Que habrá sentido. Pero dice que el Señor le dijo, ve, porque él ora, pero luego el versículo 15 le dice, ve porque instrumento escogido me es este, hermano querido. Usted debe entender que cuando usted realmente se arrepiente, cree en Jesús y lo recibe en su corazón, un cambio debe comenzar en su vida. Dice que cuando hay un arrepentimiento hay un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección. Usted no puede decir que tiene 1 año, 2 años, 1 mes, 10 años en Cristo y sigue siendo el mismo. Es imposible. Porque hay un cambio de mente, hay un cambio del entendimiento, del corazón. Dios le saca ese corazón de piedra y le pone un corazón nuevo. Y hay un cambio de dirección. Lo que hacía, ya no lo hace más. Ya no lo hace más. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando hay personas que dicen ser cristianos o creer en Jesús y siguen siendo los mismos que hace 10 años o el mismo que el año pasado. No. Ve porque aquí él ora. Ve porque instrumento escogido me es este. Qué maravilloso, hermano, la palabra de Dios. Entonces, por un lado, vemos el temor reverente de Ananías. Por otro lado, vemos la ternura de Dios. Ve, porque instrumento escogido me es este. Usted es un instrumento escogido por Dios. Vemos la ternura de Dios para su vida y para la mía. ¿Por qué? Porque aún que el hombre no busque a Dios, Dios vino y lo buscó a usted. Dios dejó su trono, dejó su gloria para venir a hacerse hombre. Dejó su trono y vino aquí para abrazarlo con brazos de hombre, para hablarle con garganta de hombre, para mirarlo con ojos de hombre, para secar sus lágrimas, para cambiar su dolor, para transformarlo, para ponerle un corazón blando para que usted le busque cada día, para que ore, para que usted se dé cuenta que es un instrumento escogido por Dios y en las manos de Dios usted puede hacer proezas para Jesús. Ahora, cuando usted decida alejar la mirada de Cristo, por experiencia se lo digo, va a terminar hundido. ¿Por qué? Porque mientras Pedro tenía la mirada puesta en el Salvador, ¿qué pasó? Caminó por lo sobrenatural, caminó sobre el agua. El Señor Jesús y Pedro caminaron sobre el agua. Cuando miró a los costados, cuando vio la intensidad de la tormenta, cuando vio el tamaño de las olas, realmente dejó de mirar al cielo y empezó a desconfiar y se hundió. Hermano, estoy convencido de que cuando usted se toma de la mano de Dios y mira al cielo constantemente, Dios va a hacer un milagro tremendo en su vida y usted va a empezar a estar en medio del milagro, porque su visión cambia y si su visión cambia, usted va a poder cumplir con la gran comisión que Dios le entregó, de transformar su vida, de hacer discípulos, de predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28. Hace 13 años Cristo llegó a mi vida, me tomé de su mano y este libro empezó a transformar mi vida cada día. Todavía hay muchas cosas que Dios tiene que sacar, porque áreas que no están consagradas son áreas fracasadas en la vida de un cristiano. ¿Qué tenés que consagrar hoy? Tus ojos, tu boca, tu entendimiento, tu corazón, tus amistades, tu familia. Sabes que no cuando Cristo llega a tu vida, no estás condenado a repetir la historia de nadie.
No estás condenado a pagar la historia de nadie. No importa que fue tu padre, tu madre, tu abuelo. No, tú puedes ser diferente. Porque cuando Cristo llega a tu vida, todo cambia. Si tu vida cambia, todo cambia. Todo cambia. Entonces vimos el temor reverente de Ananías, vimos la ternura de Dios, ve porque instrumento escogido me es este. Ahora dice que Ananías se levantó y obedeció y fue, y dice que entró a la casa y poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo poder de Dios para unificar! Hermano, cuando uno se arrepiente, cree y recibe a Cristo en su corazón, realmente usted pasa a ser parte del cuerpo, unificado con el mismo cuerpo, con la iglesia. Y el Espíritu de Dios habita y mora en usted para siempre hasta que el Señor venga o lo lleve, o te lleve o me lleve. ¡Qué maravilloso poder de Dios! Entonces, el temor de Ananías, la ternura de Dios, el tremendo poder de Dios para unificar. Ahora yo quiero que usted siga trazando una línea para atrás. Cristo llegó a su vida, empezó a orar, se dio cuenta que era un instrumento útil para el Señor. Ahora Dios empezó a hacer cada milagro en su vida, a transformar su vocabulario, su mente. ¿Cómo fue? Usted me pregunta cómo fue, y no fue una varita mágica que me tocó. Pasó mucha agua debajo del puente. Horas y horas de lectura, horas y horas de estudios bíblicos, horas y horas de escuchar predicación tras predicación. ¿Sabes por qué? Porque mis primeros tiempos fueron tremendos. No me costó dejar ni la droga ni el cigarro. Sí costó, pero no me costó tanto como la vida cristiana. La vida cristiana es para valientes. La vida cristiana no es para cobardes, viejo. Esto es locura, pero es para valientes, para los que están dispuestos a pagar el precio, para los que están dispuestos a que te llamen loco, a que te llamen fanático, para los que están dispuestos a que se te rían. Sabes que tus amigos, tus amigas se te van a reír quizás, pero dentro de 10 años, cuando los dos tracen una línea hacia atrás, fíjate cómo te fue a vos tomado de la mano de Jesús y fíjate cómo le fue al resto. Por experiencia también te lo digo. Hermano, hermana, las decisiones que tú tomes van a transformar y van a catapultar tu vida a una vida de éxito, de felicidad, de amor, o al peor de todos tus fracasos, a la peor de todas tus derrotas. Por eso tú tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida. Quizás estás diciendo: chica, capaz que yo nunca recibí a Jesús de verdad. Yo creí en Jesús. Los demonios también creen y tiemblan ante su presencia. Bueno, pero yo creo en Dios, que Dios me ama. Sí, Dios te ama, pero creyendo solamente no está Jesús en tu corazón, no te vas a ir al cielo. Un día comprendí, estando tirado en mis pecados, que mi problema no eran las drogas, que mi problema era que no conocía al Salvador. Que el día que yo me muera, resultado de no conocer al Salvador, me iba a ir al infierno. Mi cuerpo se iba a ir a un cajón, pero mi espíritu, mi alma se iba a ir al infierno para siempre. Y ese día entendí que no había otro camino que no sea Jesús. Entonces, cuando la persona se me paró para hablarme, yo dije: no quiero saber nada de Dios. Y él se levantó y se fue. Y yo dije: la única persona que me amó, que se detuvo en mi vida, se estaba yendo. Dije: no, vení, contame un poquito más de Dios. Paréntesis: nadie se detiene en tu vida si no te ama. Por eso cuando Alejandro, cuando Diego, cuando otro líder se detenga en tu vida para exhortarte, corregirte o animarte, cualquiera de los dos, o disciplinarte, es porque te ama, no porque quiere ser autoritario. Porque si no te dice: bueno, no pasa nada, negrito, todo bien, es un proceso que vas a ir madurando de a poco. No, querido, no. Dios necesita gente comprometida, que esté dispuesta a pagar el precio, que esté dispuesta a castigar la carne y decir: soy lleno del Espíritu Santo y no satisfago los deseos de mi carne, de mis pensamientos, mis malos pensamientos. Entonces ese día entendí que necesitaba arrepentirme, un cambio de mente, corazón y dirección, que necesitaba creer en Jesús.
Porque dice en la Biblia, y lo dijo Jesús, no lo dijo ni Mauro, ni Ale, ni Diego, ni nadie: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y usted me dice: está bien, yo todo esto de Dios más o menos conmigo, yo tengo mi propia forma de pensar. Bueno, así no te vas a ir al cielo. Porque en el cielo manda Jesús, manda Dios. Y Dios dejó su palabra, dejó un solo camino, una sola forma de cómo poder tener la vida eterna. Cuando usted se muere, comienza la eternidad. La eternidad. Este tiempo es corto. Y la eternidad, hoy usted aquí decide si le va a pasar en el infierno o en el cielo. O en el cielo. Y esto es locura, sí, pero es real. Aquel día, se van a acordar de este mensaje y de tantos otros que han escuchado. Aquel día cuando les toque estar delante de la presencia del Señor. Porque el Señor le va a decir: Mauro les dijo, Diego les dijo, Ale les dijo que yo era real, que había un cielo y que había un infierno. Vení, Ángela. El cielo es tuyo, la eternidad es tuya, porque un día te arrepentiste, creíste en mí, que yo era el único camino, la verdad y la vida, que no había nada que tú hagas para ir al cielo, porque Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que usted y yo no podemos hacer nada para ir al cielo, que no es por obra, dice, obras para que nadie se gloríe, dice, que nadie diga: yo me voy a ir al cielo porque prediqué el Evangelio, yo me voy a ir al cielo porque fui a la iglesia todos los domingos, yo me voy a ir al cielo porque ofrendé, porque ayudé a los pobres, porque soy bueno, no le hago mal a nadie. No, hermano, no. La Biblia dice que es un don de Dios por la fe, es por gracia, un regalo que no merecemos. Entonces yo me voy a ir al cielo porque un día hice una oración y le pedí perdón a Jesús, entonces me voy al cielo. No. Una oración, las palabras no lo salva, es la fe puesta en el Salvador. Y ese Dios que yo le dije que es omnisciente, omnipresente, omnisciente, porque todo lo sabe, es el que va a ver su corazón cuando usted ore. Si ora con fe o si ora con religiosidad, porque todos oran. No, su fe depositada en que así como Cristo murió y al tercer día resucitó, también lo va a resucitar usted. Usted debe creer que Cristo murió y pagó su deuda completa por sus pecados, porque la paga del pecado a usted lo mandaba al infierno. La paga de su pecado, la condena, era infierno, infierno, infierno. Pero Cristo vino a este mundo y murió por usted, ocupó su lugar. Fue el sustituto santo, que no tuvo pecado para ocupar su lugar, el Cordero sin mancha. Porque usted y yo no podíamos hacer nada para ir al cielo. Él vino y se sentó en el banquillo de los acusados y pagó su deuda y la mía completa. Pero fue sepultado, no está más en una cruz como todo el mundo lo tiene. Y al tercer día resucitó y habitó 40 días entre nosotros. Y se le apareció a muchos. Y si usted se arrepiente, usted cree que Cristo murió por usted y por mí, pagó por sus pecados y al tercer día resucitó. Y usted lo recibe, ese regalo que no merece, pero lo recibe en su corazón. Dice la palabra de Dios que recién ahí usted va a ser hijo de Dios y va a tener vida eterna. Pero tiene que ser un arrepentimiento como el de Hechos capítulo 9. No hay otro arrepentimiento. Dice que Saulo respiraba amenazas de muerte. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 20, vimos el temor reverente de Ananías. Vimos la ternura de Dios para unificar. Dios me ha enviado para que recobres la vista. Vimos el tremendo poder de Dios para transformar la vida de una persona. Lo hemos visto en Saulo y en cuantos otros más que iban para acá y salieron caminando para atrás. Lo que hacía ya no lo hace más. Y por último vemos el tremendo poder de Dios para transformar a un Saulo de Tarso. Porque dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y dice que todos, claro, le conocían y estaban atónitos. Pero ¿cómo? ¿Acaso este no era el que perseguía, el que mataba a los cristianos? Y entiendo que Saulo, uno como predicador que ve al público, se ha dado cuenta de esta situación y dice, no, esto me encanta, porque uno lo ha experimentado también.
Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Se esforzaba mucho más por predicar la palabra. No importa lo que me hagan, no importa lo que tenga que padecer, no importa, porque voy a demostrar que Cristo cambió mi vida. No, pero Mauro no era este, sí, Mauro era. Ya no es más. Ya no es más. Pero ¿cómo? Escúchame, los drogadictos no se curan más. Pobrecito. Dios perdone a los incrédulos. Mauro era, pero ya no es más. Saulo era, pero ya no es más. Alejandro era, sí, pero ya no es más. Ya no es más el que antes fue, porque ahora la vida de Cristo está en mi vida y en tu vida. Hermano querido, la conversión de Saulo fue tremenda para mi vida. Ojalá que lo sea para la tuya. Hace 13 años conocí a Jesús. Me arrepentí realmente. Me tomé de su mano. Creí que Él murió, pagó por mis pecados, que no había otro camino para ir al cielo. Y lo recibí en mi corazón. Un día cerré mis ojos y oré con fe, pidiéndole: Jesús, sálvame, porque no puedo más. Me quiero morir. No le encuentro sentido a mi vida, soy un cachivache, soy un cobarde, le fallé a mi madre, a mi hermana, a mi esposa, a mis hijos, a todo el mundo. Destruí todo, no puedo más. Ayúdame. Te pido perdón, me arrepiento. Entra en mi corazón y sálvame, Padre. Límpiame con tu sangre bendita. Transforma mi vida. Y ese día comenzó una renovación del entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi mente estaba llena de pecado. Y yo fui al pastor y le dije: no puedo más, no puedo. Ya recibí a Jesús y mi vida no cambia. ¿Qué es lo que pasa? Sueño con el pecado, me acuerdo de cosas tremendas. Cada vez que quiero orar se me vienen cosas a la mente. Cada vez que quiero abrir la escritura no me puedo concentrar por el pecado que tengo acá adentro. Y el pastor, con 3 palabras, me dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que la palabra de Dios dice que es el agua de vida. Usted imagínese que tiene un vaso lleno con barro y lo pone debajo de una canilla y usted abre la canilla. Bueno, eso es su mente. Su mente está llena de tinieblas, de porquerías, de barro, de suciedad, de inmundicia. Y cuando el agua de vida empieza a entrar en un vaso, ¿qué pasa? El agua se empieza a renovar hasta que queda transparente. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice en Segunda de Reyes, la palabra de Dios dice que el rey, dice Elías, dice que encontró las palabras del pacto y las comió y trajo gozo para su vida. Y las contó al pueblo y el pueblo creyó. Hermano, la palabra de Dios va a hacer un efecto tan maravilloso en su vida que usted no lo va a poder creer. Horas y horas y horas y horas y horas y horas de la palabra. Hace 13 años que conozco a Jesús en su intimidad, y cuánto me falta por crecer. Pero Él es el que sostiene mi vida. Y la cruz no fue un primer escalón a mi vida cristiana, sino que es la razón de mi vida. Es el eje que me sostiene cada día. Él está en mi matrimonio, Él está en la educación con mis hijos. Él está hoy en esta tarea tan ardua que me toca de ser el pastor o anciano de nuestra iglesia y poder guiar a la congregación, amarlos con nombre, apellido y necesidad, conocerlos. Hermanos, servir a Dios y amar a Jesús fue lo más lindo que me pudo pasar en la vida. No hay más plan B, no hay maletas sin desarmar. Ya no hay un plan B para mi vida. No existe dejar de servir al Señor o amar al Señor o dejar de ser cristianos como algunos creen, ¿no? Amando los placeres de este mundo, apartándose de los caminos del Señor. No hubo nunca más, ni para mi esposa ni para mis hijos. A tal punto que Tiago, el de 12 años, mi hijo, el 1 de mayo, el Día del Trabajador, se levantó y dijo: papá, feliz día. Y yo dije: gracias, hijo. Y me dice: felicitame a mí también. Y yo dije: ¿en dónde trabaja este? ¿Qué le pasa? Y le digo: ¿pero por qué vos? Pero papá, si somos siervos del Señor, somos pequeños misioneros, ¿sí o no? Vos no nos enseñaste que somos todos misioneros, pequeños Cristos, y servimos a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Entonces felicitame.
Y yo abracé a mi hijo, a mis 2 hijos, a mi esposa, y dije, gracias a Dios, porque un día Cristo llegó a mi vida. Y ya mis hijos no van a pasar lo que yo pasé, porque un día Jesús llegó. Un día Jesús llegó como llegó a la vida de Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, yo no sé usted, pero yo le animo que en este mismo lugar donde usted está, no importa si está con su novia, con su padre, con su hermano, no tenga vergüenza, porque esto es fe. Esto es una decisión que usted debe tomar ya. Cierre sus ojos y ore conmigo, le diga, Señor Jesús, te pido perdón, me arrepiento. Orar con fe y decir así, Señor Jesús, me arrepiento. Me arrepiento de mi pecado. Quizá usted cree que era cristiano y ahora se da cuenta que realmente está muy lejos de lo que significa una conversión genuina. Dígale así, te pido perdón, me arrepiento de verdad. Hoy decido hacer un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección, Señor. Creo que tú moriste y resucitaste por mí. Y en esta mañana te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón y limpiame con tu sangre bendita, Dios. Te pido perdón. Sálvame. No quiero ser el mismo o la misma que ayer fui. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Y si usted oró así conmigo, quiero que hoy se acerque a Ale, a Diego, y le digan, hoy recibí a Cristo en mi corazón. Gracias a Dios por su palabra. A Dios por su palabra, porque no es la mía, es la del Señor. Y quizás si usted hoy tiene 10 años o 5 años de creyente y hoy entendió que nunca se había arrepentido genuinamente porque su vida nunca cambió y hoy recibió a Jesús, no tenga vergüenza. Dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de Dios. Hermano, hay fiesta en el cielo. Que Dios le bendiga. Gracias Ale, gracias Diego por este tiempo que me han permitido compartir con ustedes. Pero este libro fue el que transforma y seguirá transformando mi vida, y lo puedo hacer con tu vida. Con tu vida. Hace 13 años Cristo cambió mi eternidad, mi mente, mi mirada, mi vocabulario, mi corazón. Cambió, me dio una esposa, mis hijos. Pude terminar mi secundaria, una carrera terciaria. Estudié en Monte, estuve como misionero allí durante muchos años, durante 10 años de mi vida. Personas invirtieron y siguen invirtiendo en mi vida. Hoy nos toca estar aquí en nuestra iglesia y servir a Dios como su anciano. Y es una tarea muy difícil. Por eso Ale, Diego, alabo a Dios por su vida. No sabía que era tan difícil esta tarea de misionero a pastor, pero agradezco por sus vidas, por su ejemplo, por su pasión por cada alma, y no nos olvidemos que esto se trata de personas. Nunca en el corazón de Dios estuvieron los programas. Entonces cuando la prioridad de Dios son las personas, los programas, las cosas cambian, los horarios cambian cuando se trata de alcanzar a uno más. Que Dios le bendiga y gracias por este tiempo. Bendiciones.